En esta Gracias al Señor por esta noche que nos concede. Y vamos a empezar orando. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora que tú nos das. Permite que tu Santo Espíritu pueda darnos la luz, la claridad, que tú mismo nos sigas enseñando, revelando, mostrando. Tú eres quien nos conduce a toda la verdad. Tú eres la verdad. Tú eres la vida, y que esa vida que portamos, Señor, podamos manifestar también a otros. Que sepamos que este mundo está muerto, lleno de maldad, de tinieblas, y que cada vez se manifestará el príncipe de este mundo, pero sabemos que tú estás edificando a tu iglesia, y la iglesia es la que va a tener control y dominio sobre todas las cosas. Gracias te damos, Padre, porque la luz siempre vence a las tinieblas, y sabemos que en tu luz nosotros veremos más luz. Te alabamos y te bendecimos de todo corazón, y te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora que tú nos concedes. Gracias te damos, Señor, y que añadas una medida más de Cristo en nosotros, para que podamos ser esa expresión viva de Cristo aquí en la tierra. Te adoramos y te bendecimos de todo corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos dándote las gracias. Amén. Amén. Y amén. Gracias al Señor por todas aquellas personas que están conectados ahora mismo, y sabemos que el Señor hará cada día más y más en nosotros, para que seamos ese propósito que el Señor diseñó aún antes de la fundación del mundo. En Mateo capítulo 4, un pasaje que todos conocemos, que habla acerca de la tentación de nuestro Señor Jesucristo, dice desde el versículo 5, desde el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Es decir, el diablo también conoce la palabra del Señor y la repite y dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Solo que el diablo recita lo que le conviene, no toda la palabra de Dios, porque si miramos bien detenidamente, en el Salmo dice: en todos sus caminos. Y no solamente en los momentos que pareciera difícil, la situación pareciera muy complicada, sino que en todos sus caminos. Y esto es lo importante que tomar en cuenta. Versículo 7, Jesús le dijo:
Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Satanás, el diablo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Esto es muy, muy importante que hemos estado hablando respecto de que nosotros, la Iglesia, el pueblo de Dios, la nación de Dios, debemos de estar conscientes todo el tiempo. Pareciera ser que la Iglesia aún sigue siendo no consciente de lo que está viviendo o el tiempo o los tiempos que nos ha tocado vivir. Hablamos de que la Iglesia debe ser consciente. Es decir, conoce y sabe fundamentalmente la palabra del Señor. No como el diablo, que toma textos o versículos que le conviene fuera de contexto como pretexto para tentar al Señor. Es lo que generalmente muchos creyentes hacen. Es decir, toman un texto, un versículo fuera del contexto para un pretexto en la vida, para disculparse o para salir de la situación que les conviene. Nosotros creemos que el satanismo se mejora, pero son las mismas boberías de siempre, es decir, debemos de saber que en el mundo versus Cristo, en el mundo siempre opera Satanás. El apóstol dice, Satanás es el príncipe de este mundo, de este sistema. En el mundo opera las tinieblas. Y todas las personas que están en el mundo son, sin duda alguna, todas las personas que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ni tampoco han aceptado su propósito o la razón de vida. A veces los creyentes nos conformamos o nos contentamos con haber recibido la salvación y pensamos que eso es todo en la vida, de que un día, hace 20 años, 30 años, mi hijo, mi hija o yo acepté al Señor y es suficiente. La salvación es como el primer escalón de algo que vamos a ir completando
O como la palabra de Dios nos enseña, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La salvación nada más es el primer escalón y lastimosamente muchos creyentes se han quedado ahí 19 siglos o 20 siglos. Entonces creemos que la gente ya es salva y no han madurado porque los predicadores o los mensajes han hecho creer que la salvación es todo en la vida, que el hombre es salvo y ahora tiene que agarrar las maletas y prepararse para irse con el Señor. Pero nunca han entendido que todo se trata de madurar. Y que cada uno de nosotros tenemos que perfeccionarnos. Y la manera de perfeccionarnos o madurar es a través del conocimiento. Y muchas veces hemos hecho tantas cosas para reemplazar el conocimiento, como creer que la oración es suficiente. Yo con tal de que esté orando, con tal de que esté leyendo la Biblia, con tal de que esté ayunando, con tal de que esté cantando, con tal de que esté alabando al Señor, etcétera, creemos que eso reemplaza al conocimiento. Es decir, si nosotros nos ponemos al niño a llevar en la escuela y que pase todo el día jugando, que pase todo el día cantando, que pase todo el día haciendo tantas cosas, pero menos sentarse para aprender. Y hemos pasado la vida en distracciones, que es lo que el enemigo ha querido durante siglos, ha obtenido ganancias o victoria, o como hemos estado mencionando, ahora que es tan conocido, los WhatsApp, ¿no es cierto? Envíe el like que le gusta para que continúe esa forma o manera de seguir la vida. Y entonces el enemigo está dando like, me gusta, y sigan así. Es decir, reemplazando las actividades por el conocimiento. No queremos conocerle al Señor, sino que queremos hacer otras cosas. Y es por eso que la oración, la adoración, las alabanzas, la lectura, ha reemplazado creyendo que eso es suficiente. Hay mucha gente que ha leído, por ejemplo, la Biblia, pero la pregunta es, ¿lo entienden? Y sin duda vamos a vernos la misma pregunta, no lo entienden, pero lo leen y no lo entienden. Es que fácil es ponerme yo en casa cómodamente leyendo la Biblia a estar o acudir a una escuela, ¿no es cierto? A pasar el tiempo en una escuela, a venir y a sentarnos para aprender. Eso es lo que menos hemos hecho y por eso explica el mundo que tenemos y la vida que tenemos. Entonces, en el mundo, personas que no conocen al Señor y personas que aún conociendo al Señor pero no han entendido. El domingo algo hablamos y una pregunta quedó en el ambiente. Jesús hace la pregunta, si ustedes me conocen, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces los discípulos tenían muchas respuestas de lo que habían oído a la gente decir.
Y Jesús le dice, si ustedes verdaderamente me conocen, entonces yo les diré quiénes son ustedes. Porque hay mucha gente creyente que tiene aún años, supuestamente, pero no sabe quién es Jesús, no sabe quién es Cristo. Algunos piensan que, bueno, Jesús es un hombre bueno, maravilloso, maestro, pero no saben quién es Él. Y al no saber quién es Él, déjeme decirle, tampoco el hombre sabe quién es el hombre. Por eso tiene 1000 preguntas, tiene 1000 inquietudes y anda con tantas interrogantes en la vida de por qué y por qué y por qué. Jesús dice, si verdaderamente saben quién soy, yo les voy a decir quiénes son ustedes. Como la gente no sabe quién es Jesús, entonces Jesús dice, tampoco ustedes andarán en la vida desubicados y desorientados siempre. En el mundo opera Satanás y sus demonios. En el mundo opera Satanás y sus demonios. El mundo que tenemos hoy en día está endemoniado, no solamente por las personas que salen o pensamos que un endemoniado es una persona que sale encadenado, dándose golpes, sino que el mundo gobierna Satanás y existen los endemoniados, personas que hemos enseñado, personas que, ¿no es cierto?, crean bombas para destruir a otros seres humanos. Personas que generan guerras, violencia, asesinatos. ¿Para qué? No para producir la paz. Naciones que se preocupan por armar a otras naciones, y eso implica miles y miles o millones de dólares, no con el propósito de mantener la paz, sino mantener la guerra. Hay naciones que la forma o el estilo de vida es la guerra, están para la guerra, esa es su manera de vivir, y si no hay guerra, entonces están en bancarrota. ¿Y quién genera todo eso? Satanás. Y usted posiblemente dice, esas personas son endemoniados. Sí, verdaderamente. Pero las personas que no conocen al Señor también están endemoniadas. Permítame que se lo diga. Y pueden ser sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sus parientes. Pueden ser sus amigos, pueden ser sus familias, pueden ser su parentela. Jesús dice, podrán ser tuyas, pero mis hijos no lo son. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, son todos aquellos que han creído en Cristo y siguen conociéndole. Conocen el propósito eterno de Dios. Es decir, saben, son conscientes de por qué están aquí en la tierra. Conscientes, sabedores, es decir, saben y conocen que no solamente son para cumplir el papel o el rol de un papá, mamá, un tío, un pariente, un abuelo, abuela, sino saben cuál es el rol, y el rol es poder manifestar a Cristo el Señor. Saber que estamos acá para poder darlo a conocer. Pero para dar a conocer a alguien tengo que conocer al que voy a darle a conocer. Y no más o menos, sino que debo saber, conocerle. Y si yo no le conozco, ¿cómo pretendo darle a conocer a aquel que no lo conozco? Eso sucedió con la iglesia de Éfeso.
Si usted mira las Escrituras, Pablo llegó a Éfeso, entró a un templo y bueno, las personas en el templo eran honestas. Tenían un letrero grandísimo que decía: adoramos al Dios no conocido. Veneramos a un Dios. Mucha gente cree que hay, tiene que haber un Dios, tiene que haber alguien, pero el punto nos interesa aquí, hay un creador, pero nada más. Y a ese adoramos. Y entonces llega el apóstol Pablo y dice: al Dios que ustedes no lo conocen, yo lo conozco. La pregunta en esta hora es: ¿conoces verdaderamente al Señor? No digo la Biblia. Hay mucha gente que se la sabe la Biblia y de memoria, pero ¿le conocen al Señor? No, 20 siglos. Entonces Pablo fue honesto y dijo: al Dios que ustedes no lo conocen, yo lo conozco. Y sigo conociéndolo más y más. Porque ese Dios me ha enviado para que ustedes también lo conozcan y sepan lo que ese Dios, Cristo, hizo por ustedes en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y ese Dios que murió en la cruz, no solamente que murió, sino que ascendió y dio regalos a sus hijos. ¿Sabes tú los regalos que Dios te ha dado? Porque no saber lo que Cristo hizo por nosotros es estar todavía con el velo y con los ojos cerrados, inconsciente de lo que Él ha hecho. Sí nos ha dado maravillas, pero estamos inconscientes porque siempre andamos quejándonos, con problemas, no sabemos qué hacer, siempre con las mismas preguntas: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí me sucede tal cosa? Entonces, ¿usted quiere saber dónde hay satanismo? Usted se asusta cuando en nuestro país, por ejemplo, encuentran donde viven los delincuentes figuras de que aquí adoramos a Satanás, aquí adoramos, y nos asustamos, y los primeros que se asustan son los creyentes. Cuando en el mundo existe o está Satanás y sus demonios, operando de diferentes maneras. Y la gente con temor, porque no sabe quién es Cristo. Y al no saber quién es Cristo, viene el temor, el miedo, o invade el miedo o el temor a todo tipo de personas, excepto a los que conocen al Señor. Déjeme decir una vez más: si tú verdaderamente le conoces al Señor, el Señor te ha librado de todo temor, de todo miedo. Hay canciones que estamos cantando, pero pareciera ser que solamente cantamos y pensamos que solamente cantar ya va a solucionar todo en la vida. El apóstol Juan en sus epístolas nos habla de la obra de Cristo y nos habla del temor. Dice que en el amor de Dios no hay temor, porque el amor a Dios echa fuera todo temor. Pero debemos de ser conscientes, porque solamente está con un versículo bíblico, que lo repetimos y lo cantamos, pero no somos conscientes de lo que tenemos. Porque los verdaderos hijos de Dios hacen huir a las tinieblas. Es decir, las tinieblas deben de tenernos, o el mundo, todo el sistema que estamos viviendo debe de tener temor, miedo a los creyentes, a la iglesia del Señor.
Ese es el modelo de Dios. Ese es el estándar, el modus vivendi de Dios, el hábitat de Dios. Pero, claro, los creyentes tienen temor, miedo al mundo. Por eso, eso explica el mundo que tenemos y la vida de los creyentes, o la iglesia, que no ha hecho ningún impacto. Entonces, verdaderamente queremos saber dónde hay satanismo, y no solamente satanismo, porque decimos aquí, o dice la gente, aquí adoramos a Satanás, al diablo, y andamos asustados, o la iglesia de Satanás. No, no, en el mundo, en el sistema donde tú te mueves, donde yo me muevo, está Satanás. Es como cuando tú entras a un lugar, cuando tú sales dejas las luces apagadas, pero cuando tú llegas, por ejemplo, en la noche, todo está oscuro, pero enciendes la luz y solamente la presencia de la luz hace oír las tinieblas. Asimismo es la iglesia del Señor. Cuando se enfrenta al mundo, las tinieblas desaparecen o deben desaparecer, porque es consciente de lo que porta, de lo que tiene, consciente. Somos conscientes de que somos portadores de Cristo. Somos conscientes de que portamos la vida de Cristo, o solamente creemos que el evangelio se hizo para los domingos nada más. Y entonces el domingo, en culto, ahí está Dios, y cuando salimos se terminó. Todo se terminó. ¿Somos conscientes? Vino Satanás a Jesús y le dijo, la tentación, las tres tentaciones, ¿no es cierto? Y que esta piedra se convierte al pan. Entonces Jesús le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, la primera. La segunda tentación, ¿no es cierto? Si tú te echas abajo, bueno, eso habla de la fama, ¿no es cierto? La gente te va a aplaudir, la gente te va a admirar, el mundo te va a admirar. Bueno, hemos hablado de que nosotros, la iglesia, no necesitamos el reconocimiento de el mundo para nada, pero pareciera ser que queremos que los demás nos acepten, nos reconozcan. Entonces hay muchas decepciones en las congregaciones, porque la gente dice, bueno, aquí nadie me reconoce, nadie me acepta, porque queremos ser aceptados o queremos ser reconocidos. Y el único que tiene que ser reconocido y conocido es Dios y nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna, dijo Jesús, es que todo el mundo lo conozca a Dios y también lo conozca a Jesucristo, o lo reconozca a Jesucristo. En eso consiste la vida. Y nosotros tenemos que tener presente eso, siempre. Y la tercera tentación, todos los reinos del mundo, se habla del poder, todos los reinos del mundo te van a... Claro, cuando el hombre desobedeció al Señor, el hombre le entregó a Satanás todo lo que Dios le había encomendado. Y entonces, o a partir de aquel momento de Génesis capítulo 3, que usted lo puede leer en la Biblia, empezó la historia, el príncipe de este mundo tomando control sobre todo y sobre todos, hasta que aparece Jesucristo, el Hijo de Dios, y vuelve a retomar
lo que el hombre perdió. Entonces vino Satanás a Jesús y le dice: si postrado me adorares, te daré los reinos de la tierra. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en las tres tentaciones es obvia. Escuche, es obvia. ¿Qué me vas a dar tú? Le dice el Señor a Satanás. Si todo es mío, todo lo que vemos y aún lo que no vemos, no le pertenece al diablo, le pertenece a Dios. Y debemos de ser conscientes de que si le pertenece a nuestro Padre, también me pertenece o nos pertenece a la iglesia del Señor. Tenemos que ser conscientes. El problema es que desde el púlpito los predicadores han dicho que eso será en la vida eterna, cuando ya nos vamos. La pregunta es: ¿para qué necesitamos si ya nos vamos? ¿Para qué tú necesitas si ya te vas? Estamos hablando el domingo de que el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 6, nos habla de vestirnos con toda la armadura de Dios para poder enfrentar esta vida. No hablaría de tal armadura si no necesitaríamos enfrentarnos. ¿Para qué? No hablaría de las gracias de Dios, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, de enseñarnos las riquezas de Cristo que ya tenemos para no estar pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole. Como muchos piensan que la oración solamente para venir a pedir cosas, para que alguien ore por mí, porque yo tengo problemas. Ya todos sabemos que tenemos problemas. En el mundo, en este mundo vamos a tener problemas, todo el mundo. Pero antes de orar por otra persona, más bien deberíamos de enseñarle lo que ya tiene, lo que es merecedor, lo que porta. Pero queremos que alguien venga y ore por mi necesidad rápido. Y entonces, ¿cuándo crecemos? ¿Cuándo maduramos? Si nosotros mismos somos responsables de hacer que no maduren, que no crezcan. Porque otra vez reemplazamos la oración, la lectura de la Biblia, la ayuno, la alabanza con el conocimiento. Y para conocer al Señor necesitamos pasar horas y horas y horas sentados aprendiendo. Es como nosotros, o el profesional, para hacerse profesional tuvo que pasar 30 años desde el jardín hasta la universidad. Aprende y aprende y aprende y aprende sentado todos los días para tener una profesión que le va a durar no toda la vida. Tiene un tiempo de expedición, de caducidad. Pero el conocer a Cristo nos va a llevar toda la vida y no tiene tiempo de caducidad. Esa es la gran diferencia. ¿Qué me vas a dar si todo es mío?, le dice el Señor. Y eso es lo que hace el Evangelio eterno. El evangelio que nosotros hablamos es el evangelio eterno, no es cualquier evangelio. Los predicadores muchas veces pasan los domingos y vamos a predicar el evangelio y toman cualquier cosa, pero es el evangelio eterno.
¿Por qué hablamos del Evangelio eterno? Porque Cristo es el eterno Dios. En el libro de Apocalipsis, ya lo hemos repetido, vamos otra vez, capítulo 5, nos habla del Evangelio que es eterno. Y usted lo puede ver en la Biblia al leer el capítulo 5. Un ángel que llevaba un libro, el Evangelio, y que este Evangelio tenía que ser conocido o dado a conocer a todos los hombres. Es lo que nos corresponde a nosotros. Y el Evangelio que hablaba era el Evangelio eterno. No cualquier Evangelio, sino el Evangelio de Cristo. Y Pablo dice, o las epístolas, los apóstoles hablan de que tenían que predicar el Evangelio del reino. Y hemos hablado que el Evangelio del reino es Cristo mismo, es el ambiente de Cristo. Entonces, esto es lo que hace el Evangelio eterno. Que no es algo que Dios te tiene que dar en la tierra, sino que ya nos dio a través de la obra de la cruz. No es algo que tienes que estar hasta ahora esperando. Hay mucha gente que está esperando la bendición del Señor, esperando que Dios les sane, esperando un milagro del Señor, que Dios tiene que darnos algo más, sino que el Evangelio eterno es algo que ya nos dio en Cristo a través de la obra de la cruz. El problema es, si no lo sabes, y ese es el problema. Hay mucha gente creyente que no sabe lo que tiene, que no sabe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y anda sufrida, atormentada y pidiendo oración, o yendo de un lugar a otro lado, porque allí tienen servicio de milagros, de sanidades, de liberaciones. Entonces andan de lugar en lugar, porque no saben lo que tienen. Ese es el gran problema, y eso explica el mundo y la vida que llevamos, que no saben lo que ya tienen, lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años atrás. De eso se trata, de eso hablamos. Es como, no sé si en cada región, lugar, país, hay los gitanos. No sé si usted los ha visto. Bueno, los vemos en la parte sur de la ciudad, a veces en los parques, están los gitanos. Son personas que compran todo lo que hay. Por ejemplo, tú estás afuera de tu auto y se acercan los gitanos y te dicen, te vendo el auto. Si te gusta, te lo vendo. Y tú le dices, ¿cómo me vas a vender algo que es mío?
Bueno, dice, entonces te lo compro. O compran o venden. Personas que están ahí, gitanos, que dicen, bueno, mira, ¿quieres saber tu futuro? Yo te lo leo. Dame o extiende tu mano. Es decir, siempre están andando o divagando. Son parte del mundo. Ofreciéndote pan, fama y poder. ¿Cómo van a ofrecer algo que ya es tuyo? El apóstol Pablo dice que no debemos de descuidar las maquinaciones o las estrategias. El enemigo, hablamos la semana anterior, es bobo, tonto. Y las personas, al no conocer las maquinaciones, caen. Es decir, siempre son las mismas y las mismas, porque el enemigo no piensa, no es inteligente como tú lo eres. Por eso el Señor nos dio la mente de Cristo. Claro, las oraciones apostólicas eran, Señor, da sabiduría. La manera de orar es, Señor, dale sabiduría a mi hermano que está a mi lado. No sabe qué hacer. Porque mucha gente pide oración porque no sabe qué hacer, ¿verdad? Pero si tiene la sabiduría de Dios, sabrá qué hacer. Si tiene el conocimiento de Dios, ya no estará pidiendo por algo que está pidiendo. ¿Verdad? Entonces, como no saben, y esas son personas de años, entonces no crecen nunca, no maduran nunca. Tenemos que enseñarles a madurar, tienen que crecer. Las tinieblas de este siglo están en nuestras calles, el mundo, en nuestras parentelas posiblemente, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, operando o haciendo entender al hombre que lo que el hombre necesita o el hombre quiere es algo que ya lo tiene o que ya es. El mundo, por ejemplo, ¿qué nos ofrece? La fama. Bueno, si usted canta lindo, un premio, tiene la fama. Si usted canta lindo, tiene la fortuna. Ya tiene un pan para sus hijos, para usted, etc. Tiene asegurado su futuro. O sea, el mundo ofrece algo que el hombre ya lo es, ya lo tiene. En eso es experto el enemigo. Y lo peor de todo es que el enemigo sigue triunfando. Son 20 siglos. Hay muchos predicadores que les interesa más la fama, la fortuna, porque miren cuánta fama, fortuna yo tengo, miren cuánta gente yo tengo, porque piensan que tener gente, eso les da la fama, la popularidad. Jesús, nuestro Señor, dice la Biblia, la historia de Jesús, que había multitudes con él. Yo no estaba diciendo, miren las multitudes que yo tengo, miren la gente que yo tengo. Si tú miras los últimos días de nuestro Señor en la tierra, no le quedó nadie. Aún sus discípulos lo abandonaron. Entonces cualquiera pudiera decir, bueno, como líder,
fracasó, porque pensamos que el líder es tener gente. ¿Cuánta gente lideras? Pensamos, y hemos hablado de que Jesús no vino a liderar nada. El problema de las naciones, el problema de las familias, el problema del hombre es el liderazgo, porque el liderazgo es quién manda a quién, quién ordena a quién guía a quién. Ese es el problema. El problema es que el hombre no ha entendido que ha sido llamado para hacer luz en medio de las tinieblas. Y quien tiene luz ayuda a otros para que otros no anden en tinieblas y tengan mayor luz. Eso significa en la Biblia ser cabeza. Por eso ser cabeza significa, o puede ser un varón o una mujer, puede ser un joven, puede ser una persona mayor, puede ser cualquier persona. Cabeza. Y es por eso que el Señor dice que la iglesia la puso por cabeza de las naciones, de la nación. La iglesia. Y en la iglesia está compuesta por varones y mujeres, está compuesta por jóvenes, por casados, por solteros. Y a la iglesia, que somos todos, le puso como cabeza. Eso dice el libro de Efesios, usted puede leerlo en casa. Entonces, el apóstol Pablo clarificó, y así mismo el apóstol Juan dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Es decir, en Cristo somos reyes y sacerdotes. Ya lo somos. Claro, el problema es que el creyente siempre se le enseñó a sentir, tiene que sentirlo, cuánto siente en la presencia de Dios, cuánto siente en la bendición de Dios, etc. Y el Evangelio no es asunto de sentimientos, olvídese. No es asunto de emociones. El Evangelio es asunto de legalidad, más que emociones o más que sentimientos. Es asunto de legalidad. Yo soy hijo de Dios por legalidad, porque Dios me ha hecho hijo de Dios. No es asunto por emoción o porque lo siento o no lo siento. Ese es el problema, que los predicadores siempre han hablado de emociones, cuántos sienten, cuántos no lo sienten, etcétera, etcétera. Y el Evangelio, la Biblia, es legalidad, es lo que Dios nos muestra, lo que Dios ya ha hecho por nosotros en la obra de la cruz. Entonces, los apóstoles clarificaron y enfatizaron que Dios nos hizo reyes y sacerdotes de Dios para siempre. Ya nos hizo, ya somos. Ahora que usted, el problema es que usted no se ve como un rey o como un sacerdote. El problema es que usted se ve como que no sirve o como una alfombra que todo el mundo lo pisotea. Y que el mundo no lo reconoce como. ¿Qué le interesa que el mundo lo reconozca? Cuando Dios dice que usted es lo que es. El problema es que a nosotros nos ha interesado más lo que diga el mundo que lo que dice Dios. Ese es el problema nuestro. El problema está en nosotros, no en el Señor. El problema es que aún hay creyentes que luchan
batalla para ser reyes y sacerdotes. Si tú eres un rey, un sacerdote, si haces esto, si oras más, si ayunas más, si alabas más, si cantas más. Es decir, el creyente lucha por serlo cuando ya lo es. Entonces, siempre en una congregación cualquiera, usted va y dice, bueno, si usted quiere ser reconocido o quiere ser líder, tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces usted va pensando que tiene que ganarse, que tiene que merecer. Entonces vamos con el mismo pensamiento al Señor y creemos que tenemos que ganarnos o que tenemos que ser merecedores para lograr ser rey o sacerdote. Y ese es el problema de la gente. ¿Realmente usted conoce al Señor? El Señor dice, si verdaderamente me conoces, te voy a decir quién tú eres. Si no me conoces, tú andas confundido, desorientado, desubicado, inconsciente. Entonces, luchamos por ser o obtener. Hay gente que lucha para ser salvo, piensa que ser salvo o para tener una salvación tiene que ser merecedor, hacer buenas cosas, hacer buenas obras. Entonces, Dios tiene la obligación, creemos, y esto entre comillas, la obligación de bendecirnos. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, pero yo he orado, he ayunado, he asistido, he leído la Biblia, ¿y por qué me pasa lo que me pasa? Se supone que si he orado, he ayunado, he leído la Biblia, me tiene que ir bien. Y resulta que en la vida anda de tumbo en tumbo porque no sabe lo que ya es o lo que ya tiene, porque no conoce al Señor. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, ¿y cuándo vamos a ser reyes y sacerdotes en la tierra? Escuche, reyes y sacerdotes, tú vas a hacerlo en la tierra, puede ser ahora mismo, puede ser mañana, puede ser de un año, puede ser cuando te mueras, ¿no es cierto? Pero rey y sacerdote tú puedes ser cuando tú quieras. Puedes empezar ahora mismo. Si tú quieres y crees lo que Dios ha hecho por ti. Cuando empieces, espero que ahora mismo, si no has empezado ya. Y que no digas, no, es que yo debo de sentirlo, y cuando esté en mejor condición, cuando no tenga problemas, cuando tenga adversidad. No, puedes comenzar cuando tú quieras, ahora mismo, creyendo que Dios te hizo rey y sacerdote para Dios. Ahora mismo empieza, más vale que empieces ya. Y no es cuándo va a llegar la iglesia a reinar y a gobernar. Cuando la iglesia empiece a reinar y a gobernar, entonces yo voy a ser rey y sacerdote. Y entonces los creyentes luchan, trabajan para reinar en este mundo. Para gobernar este mundo. Entonces vemos, por ejemplo, a predicadores, a profetas, entre comillas, profetizando de que ahora el hermanito tal o cual en la presidencia gobernando, va la iglesia a empoderarse, a gobernar, a reinar. ¿Cuándo?
algún creyente esté o llegue al poder. Y hemos visto lo contrario. Las experiencias muestran lo contrario. Cuando un creyente ha llegado a ser un gobernante o a una eminencia de autoridad, ha llegado a caer en desgracia, en vergüenza, y se acabó el plan de la iglesia a gobernar. Y hemos pasado, conocemos naciones que tienen tantos porcentajes de creyentes en el poder y la corrupción sigue avanzando. Entonces, ¿de qué gobierno? Es algo que no hemos entendido. La iglesia ya es, pero no conoce. Y al no saber quiénes son o qué tienen, seguirán divagando, esperando que algún día, algún momento, vamos a reinar. En algún día, en algún momento, vamos a gobernar. No se llega a ser lo que somos por falta de entendimiento o de comprensión o de conocimiento. Falta conocimiento. Y claro, el Señor hablaba a través de los profetas y decía: mi pueblo sufre o sufrirá y seguirá sufriendo por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento, y no conocimiento de la Biblia, cuidado, sino que siempre habla falta de conocimiento de Dios. Y claro, Daniel decía: el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a Dios es un pueblo esforzado y un pueblo que actúa. No es lo contrario, que ya le conocemos a Dios, quedamos pasivos. No, es un pueblo que está en acción permanente. Y si usted le conoce a Dios y sabe el mundo, que debería de accionarle y debería de llevarle a la acción, saber que los que están en el mundo son todas aquellas personas que no conocen a Dios, que no necesariamente tienen que decir: yo soy anti Dios o anticristo. No, simplemente, bueno, no me interesa, no voy. Pudiendo hacerlo, están en el mundo, están muertos y tienen que ser resucitados. ¿Y quién va a resucitar? Los que están con vida. ¿Quiénes van a sacar las tinieblas? Los que tienen luz. ¿Y quiénes son aquellas personas? La iglesia, los creyentes en Dios, los que ven el peligro, las acechanzas, las maquinaciones del maligno, los creyentes. Entonces, el pueblo que conoce a Dios, dice el profeta Daniel, se esforzará y actuará. Entonces, la falta de entendimiento, de conocimiento, produce la ignorancia. Y hemos hablado de que hay dos clases, si se quiere, de personas ignorantes o desconocedores. Si usted le ofende esa palabra, son personas. Yo soy ignorante en muchas áreas. Por ejemplo, que me pongan a decir